El punto de partida, el tesseracto y la ilusión geométrica. El tesseracto o cubo de 4 dimensiones es una proyección visual de una abstracción matemática. Eso lo sabemos todos, creo. Su uso en divulgación para representar la cuarta dimensión es didáctico, pero conceptualmente incorrecto. Y es algo que puedo probar. Porque no hay evidencia de que la cuarta dimensión, o sea, lo que se describe como tiempo, tenga naturaleza espacial. El tesseracto no describe evolución ni causalidad, sino solo una extensión geométrica hipotética. En otras palabras, el tesseracto no representa el tiempo, representa un eje adicional imaginado, por lo cual señalo precisamente eso, que el tiempo, si se mueve o tiene dirección, no puede ser representado geométricamente como un eje adicional del espacio. La velocidad de la luz se puede describir como un estado de existencia, no de movimiento. Y es aquí donde podemos encontrar la contradicción que puede ser avisada dentro de la estructura de la teoría especial de la relatividad o la teoría general de la relatividad, respecto del cómo se usa esta forma netamente geométrica como una visualización permisiva de una dimensión completa, por lo que ya se describió y lo que sigue. Según la relatividad especial, todo cuerpo con masa nunca puede alcanzar la velocidad de la luz porque requeriría energía infinita. Sin embargo, la relatividad general permite regiones donde el espacio-tiempo se curva tanto que la luz misma no puede escapar, como en el horizonte de un agujero negro. Entonces surge el dilema: si la cuarta dimensión es la trayectoria temporal, y si al moverse a la velocidad de la luz el tiempo se detiene, entonces un cuerpo que alcanzara esa velocidad saldría del tiempo y quedaría fijo en la cuarta dimensión, sin movimiento, ya que una cosa no existe sin la otra. Y eso es justamente lo que se plantea, que la transformada de Lorentz describe exactamente eso, una imposibilidad de movimiento sin tiempo. Si al moverse en el espacio uno avanza en el tiempo, ¿qué ocurre si el tiempo se detiene? ¿Dónde queda el ente? ¿La materia o la masa que llegó a esa velocidad? La respuesta oficial de la física es esquiva, según se dice que no tiene sentido hablar del tiempo propio de un fotón. Qué conveniente. Pero eso no es una respuesta física, es una evasión semántica, simplemente eso. Pero se acepta, se enseña y se usa dicho concepto sobre la percepción del espacio-tiempo, el cual siempre está en movimiento con dirección a C, y que en cada momento, precisamente, dicha suma siempre es C. En este caso, C significa la velocidad de la luz. Einstein mismo observó que todo objeto, incluso en reposo espacial, se mueve a la velocidad de la luz a través del espacio-tiempo. Es decir, si estás quieto en el espacio, estás avanzando completamente a través del tiempo, a velocidad c, o velocidad de la luz. Si te mueves en el espacio, una parte de esa velocidad total se reparte entre espacio y tiempo. Por lo tanto, la suma cuadrática de ambos movimientos es siempre igual a c. Pero aquí está el fallo conceptual que descubrí. Si ya nos movemos a la velocidad de la luz a través del espacio-tiempo, según la métrica de Lorentz, entonces ya estamos dentro de esa velocidad en todo momento. Luego podremos decir, ¿qué sentido tiene hablar de alcanzar la velocidad de la luz? Tal vez diría Minkowski, exactamente ninguno. Si se asume la geometría que él mismo describe, literalmente. Por lo que surge fácilmente esta pregunta. Si al alcanzar la velocidad de la luz se entra en esa velocidad de forma permanente, entonces, ¿qué somos ahora si ya nos movemos a esa velocidad en la cuarta dimensión desde la métrica de Minkowski? Esa pregunta abre la posibilidad de que tal correspondencia de la relatividad geométrica sea un error conceptual y por consecuencia teórico, porque muestra que el movimiento en la cuarta dimensión no es una magnitud física, sino un recurso matemático para mantener coherencia formal entre espacio y tiempo, pero que aparentemente es bastante apreciable a simple vista, por lo que parece un acuerdo entre partes no discutir el asunto. ¿O no es así? ¿En realidad no lo sabía? Me cuesta creer tal cosa, la verdad. No sé qué pensar en ese sentido. Sabemos que, en otras palabras, el tiempo no es una dirección en la que algo se mueve. Se sabe que es una medida interna del cambio que ocurre en los estados de la materia y del espacio. Y por lo tanto, no hay velocidad en el tiempo ni entrada permanente en ninguna dimensión. Bueno, al menos eso demuéstralo en la película Interestelar, la cual por cierto es asesorada por un físico de renombre. De esto surge una percepción clara de tales conceptos. El error está en confundir magnitud con existencia.
cosificar el tiempo, reificarlo como dimensión literal. En ese sentido, se llega por pura intuición filosófico-física a lo que Minkowski, Lorentz y Einstein aparentemente dejaron ambiguo. El tiempo no es un eje de desplazamiento, sino un parámetro emergente de la interacción entre materia y espacio. Por lo tanto, hablar de entrar en la cuarta dimensión o alcanzar la velocidad de la luz en ella es conceptualmente incoherente. Lo que propongo, y hacia donde puede ir mi hipótesis, es que este razonamiento abre camino a una reformulación más coherente y descrita en lo siguiente. El universo no se mueve dentro de un marco tetradimensional. El espacio-tiempo es una estructura dinámica compuesta, algo que describo en otra teoría, aunque todas mis hipótesis están conectadas, donde las transformaciones no implican movimiento literal, sino reconfiguración del estado del espacio. En mi marco de referencia, la velocidad de la luz podría representarse no como velocidad, sino como frecuencia o ritmo fundamental del espacio, una constante de propagación de cambio, no un límite cinemático. Por lo que, en ese sentido, el generador del movimiento mismo es un nuevo concepto de espacio, donde la mitad del concepto que pensamos es el espacio solamente, y que es la materia la que genera la gravedad, en realidad esa primera parte sí se conforma de la gravedad, más la otra mitad que se conforma de varios componentes. Pero no es la materia, mucho menos la energía, primera contradicción en ese sentido, la que trae a la existencia la gravedad, sino que la gravedad es anterior a todo tipo de energía, y por consecuencia de la materia. Pero como dije, esa es otra historia, la cual también trato en otro video, lo cual es consistente con la descripción de ambas cosas dentro de la transformada de Lorentz, la cual ocupa el espacio y el tiempo, por lo que si una masa no está en movimiento o está en reposo total, todo su peso específico se dirige exclusivamente al eje donde se describe el tiempo. En ese sentido se puede describir que el eje temporal ocupa totalmente la velocidad de la luz. Cuando el cuerpo se mueve en el espacio, parte de esa velocidad se reparte entre el desplazamiento espacial y el temporal, manteniendo constantemente la magnitud total de c en la suma de ambos conceptos. Cuando el cuerpo se mueve en el espacio, parte de esa velocidad se reparte entre el desplazamiento espacial y el temporal, manteniendo precisamente la magnitud total de c completa. Este formalismo permite describir el movimiento relativista de forma unificada, pero conduce a una inconsistencia lógica si se interpreta de modo literal, tal y como se describe en varias películas, que a su vez ya hasta se utilizan de medio disuasivo más que realista, de que es así como se debe interpretar, y no como una hipótesis abierta, el concepto mismo de la cuarta dimensión física, algo que los mismos matemáticos no estarían muy de acuerdo en describirla de tal forma. Al menos eso es cierto, y ese es el verdadero problema, el cual empieza cuando se describe literalmente que existe una cuarta dimensión física en la teoría general, ya que ambas utilizan la métrica de la transformada de Lorentz de una forma u otra. Y es en ese escenario donde se representa un inquietante dato disruptivo de tan profunda conclusión respecto de lo que el espacio y el tiempo se describe que son. Por lo que es necesario traer a la mesa de debates que existe una contradicción, y por consecuencia aparece en el escenario de lo teórico eso que normalmente llamamos paradoja de lo que una y otra teoría de la relatividad describen en su marco central respecto de lo que el espacio y el tiempo son en conjunto. Y lo más importante de esto es que se puede poner en duda, como ya lo describí en un video que subí hace meses en esta plataforma, de que el tiempo no existe como dimensión y que además se desconoce que es el espacio mismo en sí. Todo esto se describe sin siquiera incrustar el simple hecho de que existe, o creo que descubrí, una nueva forma de comprender las matemáticas, lo cual hice hace algunos meses. Y sí, la acción es descubrir, ya que siempre han estado ahí, para que cualquier persona se diese cuenta de la existencia de dicha cualidad de la naturaleza misma, y que por cierto aseguraría que mi hipótesis sobre la contradicción en ambas teorías sea cierta, ya que esta nueva forma de describir las matemáticas apoya de forma explícita la relación matemática que existe entre la división entre cero y partes importantes de ambas teorías respecto de la masa y el espacio, por consecuencia de la velocidad de la luz. Puedo empezar con formular el cómo me di cuenta de ese hecho en particular, pero describirlo sería meter en problemas a mi propia hipótesis, por lo que doy comienzo a mi descripción de lo que yo considero es una contradicción o paradoja, aunque yo pienso que no existen las paradojas, sino errores de cálculo por falta de comprensión de lo que se describe.
Y claro, es algo que le puede pasar a quien sea. Según se describe en la teoría especial de la relatividad, la velocidad de la luz es el límite natural para todo tipo de energía en el universo, y precisamente de la luz misma, ya que es una de las tres cosas en la constitución de la energía y la materia que no tiene masa, al menos hasta donde se sabe en ese sentido. Las otras son el hipotético campo gravitatorio y su representante cuántico, el gravitón, que para mí no es hipotético, sino que es literalmente real, solo que gigantescamente indescriptible o incomprensible casi en su totalidad, aunque una cosa va acompañada de la otra. Pero cabe mencionar que para mí no existe el gravitón, ya que en tal caso sería la partícula sin masa, hipotético claro, más abundante del universo, por lo que no, aunque la verdad sí permea la totalidad del universo, este no está en forma de partícula, sino que forma parte del espacio mismo, pero no es el espacio per se, sino que es la mitad de su estructura. En eso podría describir que se parece a la teoría especial de la relatividad, o más aún a la teoría general, pero no es así. Esa es parte de mi teoría cosmológica, aunque no se puede establecer una teoría cosmológica si no se empieza con lo que está compuesta esa cosmología. Me refiero a la energía y la materia. Y se puede formular la paradoja de esta forma. Si todo cuerpo con masa está avanzando en la cuarta dimensión, o sea, en el tiempo, a la velocidad de la luz, según la métrica de Lorentz, entonces todo objeto del universo ya se encuentra en estado de desplazamiento AC, dentro del marco teórico del espacio-tiempo. Luego, la teoría especial de la relatividad sostiene, simultáneamente, que ningún cuerpo con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, ya que ello requeriría energía infinita, nuevamente, según la métrica de Lorentz. Por lo que la conclusión aparente es que todo cuerpo material se encuentra en reposo y en movimiento AC, dentro del mismo marco conceptual. Y aquí está el efecto. Esto da como resultado una contradicción de segundo orden, y dicha contradicción se puede describir de esta forma. El cuerpo con masa no puede alcanzar la velocidad de la luz, pero se postula que ya se desplaza a esa misma velocidad a través de la cuarta dimensión. Parece simple, pero en realidad descubrirla fue difícil. No fue sencillo por sí mismo entender dicho concepto. Seguido, de esto surge una nueva extensión y que da un giro teórico predicho y derivado de dicha paradoja, en otra zona de la física moderna y que es básicamente una extensión geométrica de la misma. El alcance al tesseracto como modelo tetradimensional o de la representación ficticia de una dimensión muy probablemente inexistente desde un punto de vista físico, al menos tal y como se describe en la actualidad de la física moderna. Por lo que el tesseracto o hipercubo tetradimensional suele usarse como metáfora visual de esta cuarta dimensión. Sin embargo, esta visualización supone que el tiempo es un espacio adicional, susceptible de recorrido, como cualquier dimensión física, cuando en realidad el tiempo no posee extensión física ni dirección independiente del cambio material. El intento de representar una magnitud temporal como una dimensión espacial conduce a la siguiente inconsistencia. Si la cuarta dimensión fuese un eje físico adicional, entonces el desplazamiento a lo largo de dicho eje implicaría una velocidad real en el tiempo. Pero al postular que todos los objetos ya se mueven a velocidad c en esa dirección, el modelo convierte la velocidad de la luz en un estado universal estático, anulando el concepto mismo de movimiento. Por lo tanto, el tesseracto no describe el tiempo, sino una proyección geométrica sin correlato físico. De esto surge inmediatamente una implicación epistemológica. La paradoja muestra que la unificación de espacio y tiempo en una única entidad geométrica produce una inconsistencia semántica. La variable temporal se trata como si fuera una coordenada espacial, pero se le atribuyen propiedades de flujo, causalidad y percepción, que no pertenecen al espacio, sino a la dinámica interna de los procesos físicos. En resumen, la cuarta dimensión no puede ser físicamente espacial sin destruir la definición misma de tiempo, y no puede ser temporal si se la representa como extensión geométrica o simbólica, como el cálculo del área de un círculo u otra figura geométrica, sin tomar en cuenta la dimensionalidad del mismo, ya que se trata del concepto del o del tiempo visto como metáfora geométrica, cuando es en realidad un escalar de magnitudes físicas, sí, pero no es en sí mismo algo físico. Y aún suponiendo que ese fuese el caso,
de que solamente el concepto de tiempo como escalar, que escapa de ser eso precisamente, un escalar, y que de hecho representa su propia magnitud física, aún entonces no podría representar a toda una dimensión, porque sería una contradicción dentro de otra, una paradoja anidada. Improbable y hasta cierto punto simplón pensar de esa forma, aunque me sé otros adjetivos calificativos más exactos. En realidad, el concepto del tiempo es y siempre ha sido usado como una herramienta, tal y como son usadas las otras formas de medición, las llamadas magnitudes físicas, por cierto, y que por ser magnitudes físicas, precisamente, es donde el concepto de dimensión desaparece. La energía y por consecuencia la materia son cosas diferentes de los modelos descriptivos básicos de lo que comprendemos como dimensiones. Muy diferentes. Literalmente, un concepto navega en el otro. Si lo físico fuese lo mismo que las dimensiones serían energía, masa, etc. Luego está la claridad de que el tiempo no es materia, mucho menos energía. Y eso solo para empezar. ¿Acaso ya pudiste ver el error? Por lo que sale un enunciado sintético de la paradoja. Paradoja del tercer acto, la cual se puede definir de esta forma. La interpretación geométrica del tiempo como cuarta dimensión implica que todos los cuerpos se desplazan a la velocidad de la luz a través del espacio-tiempo, lo cual equivale a afirmar simultáneamente que ya se encuentran en el estado que, según la misma teoría, ninguna entidad material puede alcanzar. Al intentar visualizarlo mediante un tercer acto, se reifica una abstracción matemática y se confunde representación con existencia física. Ya ni mencionar lo del ser, una dimensión espacial. Por lo que es claro que describir tales cosas implica que a medida que un concepto como el tiempo o el espacio se acercan a C, en el escalar del tiempo, el mismo literalmente se detiene, pero no físicamente. Podemos usar el ejemplo de la película Interestelar, donde dentro del agujero negro se describe literalmente un tercer acto, el cual es representado como una estructura traversable, habitable incluso, en la que el protagonista puede ver y navegar momentos en el tiempo. Pudiste ver la contradicción. Por lo que aquí está el núcleo de la paradoja en dicha película. Si esa dimensión representa algo que se mueve a la velocidad de la luz respecto al tiempo, y el tiempo mismo es una proyección de esa dimensión, entonces, desde nuestro marco de referencia, cualquier cosa que pertenezca a dicha dimensión se movería a C, es decir, sería inobservable, inmaterial y carente de representación fija. En consecuencia, se puede describir que esa cosa geométrica hipotéticamente se debería de mover a la velocidad de la luz, para empezar, pero curiosamente debe ser inmaterial, ya que la materia conocida no puede moverse a esa velocidad. Nada de lo que conocemos como materia sería masa en dicha dimensión. ¿Y cómo representar algo que no podríamos ver en principio, ya que carece de masa, según la métrica de Lorentz? No la mía, aunque yo no he hecho una todavía. Espero que sí algún día. En relatividad, el tiempo para nosotros avanza a razón de una velocidad asociada a nuestro desplazamiento por la coordenada temporal a velocidad c, a través del espacio-tiempo. Es decir, todo lo que no se mueve espacialmente se mueve temporalmente a c. Si un objeto pertenece o surge de una dimensión superior que gobierna, contiene el tiempo, ese objeto no puede tener una representación estática en nuestra dimensión, porque su manifestación estaría constantemente desplazándose a c, desde nuestro punto de vista. El dilema de cosificar una dimensión que se manifiesta como movimiento puro es la raíz filosófica y física de mi cuestionamiento. En nuestro universo, el tiempo no es algo que veamos, sino algo que experimentamos como movimiento inexorable. Si existe una dimensión desde la cual el tiempo emerge como coordenada, entonces cualquier cosa que pertenezca a esa dimensión se nos manifestaría como un flujo continuo, nunca como forma estática. Por lo tanto, cosificarla como un tercer acto, una estructura estable tridimensional, aunque de 4D geométricamente proyectada, es un modelo simbólico, no físico, siendo condescendientes. Sé que se usa como analogía visual creada para ayudar al espectador a comprender una idea que por definición escapa a la representación directa de nuestro marco de percepción. Aunque esto es similar a lo que decían ciertos filósofos, entre otros, de que hay estructuras que solo podemos comprender indirectamente mediante sus efectos, no como cosas en sí.
lo cual es raro porque no tenemos los marcos cognitivos o sensoriales para percibirlas directamente. De hecho, ni siquiera indirectamente. Pero de eso no podemos tener ni siquiera una relación indirecta de su forma, ya que en principio no deberían de tener forma, mucho menos masa. Entonces, ¿qué está mal? ¿La película o nuestro entendimiento? Se podría decir que ni una ni la otra cosa. Claro, nuevamente siendo condescendientes. El problema es la traducción entre niveles de descripción. Aparentemente, físicamente una dimensión superior, hipotética, por ejemplo la cuarta dimensión espacial, no puede ser percibida directamente, aunque literalmente existe si se acepta que es una representación correcta de un objeto de cuarta dimensión, ya que el concepto mismo de posibilidad es inexistente, por lo que o existe o no existe. Luego, no puede contener objetos que se comporten como entidades tridimensionales estables dentro de nuestra percepción. Se podría pensar que todo lo que viene de esa dimensión se manifestaría en nuestra dimensión como energía, gravedad, como sugiere Interestelar, o distorsiones del tiempo, como dilataciones, curvas, algo que se describe, que se ha probado que existe respecto de la dilatación temporal. Pero la energía tiene peso, ya que es la masa en su inverso, a menos que se describa exclusivamente la luz, algo que no es así, además de que nada le serviría a la película en ese sentido. Cinematográficamente, para narrar una historia y visualizar lo incomprensible, se necesita por fuerza una metáfora visual. Pero después de todo lo descrito anteriormente, el tercer acto es eso, una metáfora visual del hipotético hiperespacio temporal, no un objeto físico que puede existir en nuestro universo tridimensional. Entonces sí, lo que planteo es crucial. El error, si se le quiere llamar así, es tomar esa representación como ontológicamente real, cuando es simplemente una proyección simbólica de una idea que no puede ser captada con categorías espacio-temporales convencionales, por lo que se llega a la siguiente conclusión. O el señor Lawrence está equivocado literalmente y por consecuencia, todo lo que se usa de dicha estructura métrica en otras teorías, o simplemente se confundieron conceptos y significados, ya que desde la transformada de Lawrence, la contradicción se hace evidente, ya que esto implica que a medida que el espacio o el tiempo se dirigen a C, el tiempo propio se detiene. Ahora, si algo ya está en un espacio donde el tiempo es una coordenada como la cuarta dimensión espacial que se asume como la cuarta dimensión espacial de la que estamos hablando, entonces para nosotros su desplazamiento se da donde el tiempo es igual a la velocidad de la luz constante, lo cual hace que desde nuestro punto de vista ese objeto sea atemporal, o sea que no cambia de forma o no envejece, inobservable, que eso es lo más descriptivo, ya que se refiere a la masa, por lo que no interacciona como masa en nuestro tiempo, y obviamente no es localizable, ya que no tiene posición fija, porque no es masa. Entonces, el intento de representar algo que existe en esa cuarta dimensión como un objeto observable en nuestra realidad viola directamente la lógica inherente a la relatividad. ¿Se puede entonces describir algo que se mueve a la velocidad de la luz? Se dice que sí, pero no como cosa, sino como fenómeno o propagación. Los fotones, por ejemplo, se mueven a c, a la velocidad de la luz, pero no tienen tiempo propio, al menos así se describe. Tampoco tienen masa en reposo, por lo tanto no tienen ubicación definida en sentido clásico. Un objeto en la cuarta dimensión espacial, como el tercer acto, debería ser descrito con propiedades análogas, no como un objeto con forma, sino como una manifestación proyectiva sin existencia estática. En otras palabras, si algo pertenece a una dimensión donde el tiempo es solo una coordenada más, entonces desde nuestro marco, su forma sería tan inconcebible como intentar ver a un fotón detenido. Por lo tanto, la conclusión de este planteamiento es totalmente coherente y revela un error muy común, incluso en ciencia popular. Reificar o cosificar una dimensión que se manifiesta como movimiento absoluto, como lo es el tiempo, es conceptualmente contradictorio. Por eso, el uso del tercer acto en la película Interestelar se debería describir literalmente como hipotético, pero con sus consecuencias al describir algo así, no físico, y que de hecho hasta puede ser errada conceptualmente, pero que ayuda a imaginar aquello que es improbable que exista. Claro, si aceptamos literalmente la teoría especial de la relatividad, la teoría general de la relatividad y la métrica de la transformada de Lorentz como correctas.
Vaya dilema. Creo que estoy en problemas. Por favor, no sean tan malos conmigo. Solo descubrí algo importante, nada más. Solo descubrí que no se puede representar literalmente la cuarta dimensión espacial porque su manifestación en nuestro universo implicaría movimiento hacia, es decir, no forma, no estructura, no permanencia. La relación inversa entre espacio y tiempo en la métrica de Lorentz prohíbe la existencia de cosas estáticas en ese dominio, pero yo no fui el que describió tal cosa. Yo solo descubrí esa contradicción o paradoja, o como se le quiera llamar, nada más. Cualquier cosilla, por así describirlo. Véanlo como algo crucial para evitar confusiones entre modelos narrativos sin una meditación literal de lo que se trata de describir y lo que son las realidades físicas. Me voy a encomendar al Creador por si... solo por si acaso. Bueno, de momento es todo para este video. Hasta el próximo. Adiós.